Ministro, para la réplica a los grupos parlamentarios. Tiene la palabra, señor Marlaska. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, haré unas referencias a cuestiones que han planteado los distintos grupos parlamentarios y luego en la réplica entienden que no he contestado a alguno de ustedes en alguna cuestión concreta, pues así podremos solventarlo en ese sentido. Lo digo porque razonablemente han expuesto las mismas cuestiones objeto de reflexión y de debate necesario. Pero permítanme, sí que haré alguna referencia por indicaciones concretas de medidas a la referencia del Grupo Parlamentario Popular al final, que podré concretar directamente la falsedad, el bulo y la desinformación que se pretende. Y por eso es muy grave. Evidentemente estoy aquí con toda la satisfacción, y estoy aquí con toda la satisfacción porque creo que rendir cuentas ante la soberanía popular en cualquier momento, aunque se instrumentalice por algunos grupos populares, es un deber y es una obligación. Y recuerdo que la emergencia todavía está en vigor, todavía hay 12 incendios forestales en situación operativa 2 y todavía, como también se ha referido y creo que ha sido la señora Da Silva, tenemos a nuestros hombres y mujeres estresados y agotados, pero dándolo todo después de casi 3 semanas de lucha permanente contra una emergencia de esa entidad. Pero me satisface también que esto sea en directo porque espero que la ciudadanía española, evidentemente muchos de los afectados están trabajando y no tienen tiempo, ni creo que sea su deseo en este momento estar escuchándonos a nosotros, pero el resto pueda realmente darse cuenta de lo que algunos entienden por el ejercicio de la política y es todo lo más ajeno al servicio público. Quizá, lo digo, y quizá en esto soy soberbio, porque durante 30 años he sido servidor público y, como siempre digo, ese ADN nunca se pierde. Sigo siendo servidor público, pero lo digo como funcionario público de la Administración General del Estado. Y en eso sí que puedo ser soberbio porque eso genera una forma de actuar y por eso hay muchos funcionarios que actualmente están luchando a ese respecto. En ese sentido, referir, porque creo que es una cuestión que se ha planteado y lo quiero dejar claro en el ámbito del conjunto de los ciudadanos y la preocupación, y es el marco competencial en materia de protección civil, prevención y respuesta. Yo creo que siempre se plantea cuando hay una catástrofe, cuando hay una emergencia y siempre por el Partido Popular, no quiere decirlo, pero lo dice y desde el minuto 1 echando la culpa, es decir, balones fuera. En vez de gastar esa energía en trabajar, en gestionar la emergencia, en pedir los medios y en luego hablar, reflexionar y evaluar lo que ha ocurrido y, como ha dicho, si no me equivoco, la señora Bertrán de Heredia. No, ya es echar la culpa y quitar. Esto es como el juego de los niños. El niño que ha hecho algo, no, yo no he sido, y antes se quita la culpa. Eso realmente adolece de lo que se puede o se debe de esperar de un partido, el líder de la oposición y quien aspira a ser gobierno o formar gobierno. Pero dicho esto, está muy claro y lo han dicho, no hay ninguna duda, y este gobierno evidentemente comparte lo que también decía el señor Queral, la señora Bertrán de Heredia, el señor Pujol, la señora Da Silva, en lo que es un Estado compuesto, lo que es el principio de subsidiariedad, y creo que es la piedra angular, aunque la señoría de Vox, del grupo mixto de Vox, la señora García, entienda lo contrario. Y el avance en ese Estado compuesto ha sido una realidad, un desafío positivo de todos nosotros en los últimos 45, casi 50 años. Y seguiremos. Pero desde el principio la protección civil, la prevención, es una competencia autonómica clara, evidente, concreta, no solamente en el marco del 148-149, como decía la señora Delgado de la Constitución, sino de las leyes que han desarrollado toda la materia en protección civil. Y dicho esto, y cuando se habla siempre de los niveles 2, nivel 3, interés nacional, hacer referencia a una cuestión muy clara. El artículo 29 de la Ley 17/2015, lo primero que establece es que si las comunidades autónomas
entienden en algún momento que no pueden abordar la gestión, lo podrán pedir al Estado que asuma esa competencia. Es cierto que luego dice que el Estado podrá asumir y declarar de interés nacional dando traslado previo. Y esto es lo importante, es decir, ¿dónde se residencia la competencia? En la comunidad autónoma, y ella es la que debe. El Estado, si ve alguna cuestión, le puede preguntar para no desautorizar a la comunidad autónoma. ¿Pero por qué en protección civil está la protección civil? Competencia de las comunidades autónomas, porque también se ha dicho aquí, porque son las, no solo por disposición legal que impone, que determina esa competencia, sino la determinación de esa competencia es por una razón clara, porque están en el terreno, porque conocen el terreno, porque se pueden dotar de los medios necesarios y precisos, son las que mejor conocen. Eso no es que el Estado no intervenga, el Estado, con el nivel 2, evidentemente interviene poniendo todos los medios nacionales, si son necesarios también internacionales, como se ha hecho, y lo volveré a recordar, a disposición de la comunidad autónoma que dirige, evidentemente, y no la desapodera y desautoriza. Eso sería la excepción de la excepción. Y eso, a ustedes del Partido Popular y de Vox les cuesta comprender, eso es lealtad institucional. Respetar el marco competencial y ayudar. Eso sí que es lealtad institucional. Y ustedes hablan tanto de nivel 3, pero si es que algunas, y por razones objetivas, por eso en materia de incendios, de emergencias, es una realidad de emergencias de carácter natural o causadas por el hombre. Les voy a dar el ejemplo del 28 de abril, que se olvidan. Hubo una emergencia mucho diferente, ajena a cualquier previsión, como fue el apagón, y hubo comunidades autónomas como las que ahora también están dirigiendo la gestión, como es el caso de Galicia y de Extremadura, también Madrid, que solicitaron, entre otras, la emergencia de interés nacional por esas circunstancias concretas de posibles afectaciones a infraestructuras críticas, a servicios esenciales, por quizás un conocimiento. Y eso no desautoriza a las comunidades autónomas o se entiende que no tienen capacidad. Es una cuestión estrictamente técnica que entienden esa circunstancia y lo solicitaron y se asumió por el Gobierno la competencia. Quiero decir que esto, no, siento decirlo, creo que no tiene más desarrollo, pero si los propios presidentes de las comunidades autónomas han entendido razonable la gestión. Vamos a los medios, entonces, si no hay ninguna cuestión a ese respecto, a los medios empleados. Hemos tenido conocimiento de que mientras se solicitaban medios, la Comunidad de Galicia retiraba bomberos, mientras los incendios todavía estaban activos en situación operativa 2 y con carácter importante. Que Castilla y León, como ha recordado el señor Franco, el día 17 de agosto manda correos electrónicos para que se incorporen al trabajo personas relacionadas con la extinción y lucha contra los incendios que estaban de vacaciones, cuando esta emergencia había dado comienzo el día 8 de agosto, es decir, 9 días después. Hemos conocido que se pidieron también en Castilla y León más de 1.000 camas, si no me equivoco, o un número importante de camas para los colectivos. Y allí la UME estuvo, lo realizó y no se utilizaron en Cistierna. Quiero decir, cuestiones de ese tipo que realmente alguna explicación habrá que dar. Pero digo que desde el minuto uno, el Gobierno y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través del CNEN, puso a disposición de las comunidades autónomas y en todos los medios y en todo momento e inmediatamente los medios que estas mismas habían requerido. Buena prueba, como también se ha dicho, hasta el día 15, hasta ese famoso día 15, después de unas declaraciones del señor Feijóo, los presidentes o presidenta y presidentes de las comunidades autónomas concernidas por la emergencia no habían puesto en duda en modo alguno la provisión de los medios que la dirección de la emergencia, es decir, la comunidad autónoma, entendía, habían sido puestos a su disposición. Desde esa Dirección General de Protección Civil y Emergencias hubo un trabajo absolutamente proactivo. ¿Cómo de proactivo llegó a ser que el día 11, vuelvo a decir, ese día 11, que es cuando hay un salto incluso cualitativo, que se comunican 9 incendios simultáneos con un sistema operativo 2,
ya se pone en contacto formal, bueno, oficioso, como quiera decirlo, señor Santamaría, con el Mecanismo Europeo de Protección Civil para hacer constancia de que estamos enfrentando esta emergencia y que razonablemente vamos a pedir la misma, a formalizarla, para que ya estén poniendo o pensando los medios que van a poder ofertar para los mismos. Y es el 12 de agosto cuando se formaliza. Hay las personas que dicen que lo solicitan ya el 13 y el 15. El 12 se formaliza y el día 13, el 12 de agosto se formaliza. El día 13 de agosto ya hay aviones Canadair franceses en España y el día 14 ya están actuando desde primeras horas de la mañana en Galicia, como se ha expuesto. Y eso sucesivamente se han incorporado el resto de medios europeos. ¿Saben cuántos medios de los medios? Ha habido 16 activaciones por distintos países del Mecanismo Europeo de Protección Civil en julio y en agosto. Bueno, pues el 31% de los efectivos que conforman el Mecanismo Europeo de Protección Civil han sido desplazados a España. Si eso no es una labor realmente importante, la que procede, la de prestar ese servicio y dárselo a las comunidades autónomas, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través del CENEM, no entiendo otra cuestión. Luego, la referencia, como se ha explicado, entre las comunidades autónomas, los medios de las comunidades autónomas pueden tener los acuerdos bilaterales, como ha ocurrido en este caso, y ha habido acuerdos entre ellas, y con desplazamiento. Pero está el Mecanismo Nacional de Respuesta a las Emergencias. A través de ese Mecanismo Nacional de Respuesta a las Emergencias, ya el día 13 hubo una comunicación informal con las comunidades autónomas que se entendía no afectadas por la emergencia. Y el día 15 ya se materializó también desde el Mecanismo Nacional de Respuesta a Emergencias, que depende de la Dirección General de Protección Civil, que es el CENEM, para conseguir los medios o para que las comunidades autónomas definieran los medios. 8 comunidades autónomas han definido los medios que estaban a disposición de las comunidades afectadas y ha sido todo ello a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, a través del CENEM. Y como he dicho en mi exposición, no ha habido ninguna manifestación en contra y a la actuación del mismo en relación al Mecanismo Nacional. Se dice que el Mecanismo Nacional hecho el señor Santamaría no existe o no está. Bueno, claro, quizás, según usted, estoy agotado. Yo creo que no, pero llevo 7 años y eso me permite conocer lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil al frente del Ministerio del Interior. Ya me llamará soberbio, dirá que eso es simplemente tiempo. Estar y trabajar, eso sí, estar y trabajar. Y mi teléfono puede estar geolocalizado de dónde he estado y dónde estoy en cualquier momento. Espero que algunos de aquellos que aquel triste 29 de octubre podamos también tener geolocalizado. Yo lo tengo a disposición de quien le interese a esos fines. Pero claro, eso son horas, es trabajo, pero eso es servicio público, lo que decía antes de los 30 años anteriores. Bueno, pues dicho esto, lo que refiero es que el Plan Estatal General de Emergencias, el conocido PLEGEN, aprobado por este Gobierno como desarrollo de la Ley 2015 en el año 2020, prevé ya, establece el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias y está permanentemente activo. Se ha dicho lo de la instrucción técnica operativa, señor Santamaría. La instrucción técnica operativa también está informada favorablemente por el Consejo Nacional de Protección Civil, donde forman parte todas las comunidades autónomas desde el año 2024. ¿Sabe cuántas veces se ha reunido el Consejo Nacional de Protección Civil durante estos 7 años del Gobierno del presidente Sánchez? El doble de ocasiones en proporción, haciendo el prorrateo de lo que se hizo en los años del Gobierno del señor Rajoy. Esa es una realidad a la que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque a este Gobierno le interesa la protección civil, le interesa el desarrollo de toda la normativa en materia de protección civil. Me habla usted de las capacidades operativas, del catálogo de capacidades operativas, también dentro del mecanismo nacional, que es simplemente estandarizar
por todas las comunidades autónomas la forma de poder tener conocimiento de los módulos, es decir, de todos los medios necesarios para responder rápidamente a cualquier emergencia que se pueda plantear. Bueno, no es imprescindible porque ya lo tenemos y conocemos en general, es simplemente que esté estandarizado. Pero bueno, hay un grupo de trabajo, lo podríamos aprobar la semana que viene, donde se ha ofrecido por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias desde hace ya meses a las comunidades autónomas, porque es para esa estandarización de ese catálogo, aunque no sea imprescindible, y curiosamente ni Galicia, ni Extremadura, ni Castilla y León se han apuntado a ese grupo de trabajo. Esas son las cuestiones. Bien, dicho esto, le referir que durante todo este tiempo se ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil con 8 países intervinientes, con medios de 8 países, aéreos, terrestres, a los que quiero agradecer el trabajo. ¿Sabe usted por qué es debido? Hay un conocimiento, porque desde el Gobierno de España, el Ministerio del Interior, se ha trabajado de una forma permanente en los últimos años dentro de lo que es la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea en el camino de la realización, la formalización de la estrategia, la Preparedness Strategy, la estrategia de preparación en materia de protección civil en el marco de la Unión Europea, aprobada en marzo pasado. Y donde nosotros también hemos ejercido la solidaridad con otros países y tenemos, y medios nuestros forman parte de ese catálogo de recursos para responder a las emergencias. Hasta el día 2 de septiembre, por ahora, en este momento, tendremos medios de la Unión Europea ayudando y complementando los medios autonómicos y los medios estatales. Desde el primer momento, y lo he dicho, no desde en los primeros, la UME, las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ambas ministras les darían cuenta, han estado trabajando y siguen trabajando en este momento de manera permanente. Sobre los medios solicitados en ese sentido el día 15, el famoso día 15, después de unas declaraciones del señor Feijóo. Ya lo he dicho, una indeterminación, una indefinición y justo a las 3 comunidades autónomas en términos parecidos y a unas horas. Normalmente esas peticiones se realizan, aun con la urgencia, la necesidad, y la urgencia estaba los días anteriores también, a través de las direcciones generales autonómicas a la Dirección de Protección Civil y Emergencias. Pero diré que en algunos de ellos, como he dicho, los medios aéreos que se solicitaban de una forma indeterminada, pues eran el doble de los medios de respuesta de la Unión Europea para las incidencias. Daré un ejemplo que todos llaman la atención por esa indeterminación, y eso no es lealtad institucional, porque hay que pedir los medios necesarios y precisos para atacar la emergencia y no una utilización evidentemente política de una tragedia. Pero les diré, se pidió por la Junta de Castilla y León 15 puestos de mando avanzados. ¿Sabes cuántos puestos de mando avanzados? Lo que es un puesto de mando avanzado, porque además decía puesto de mando avanzado con apoyo de personal, apoyo logístico y de telecomunicaciones informático. ¿Sabe cuántos tiene la Junta de Castilla y León? 2 en toda Castilla y León. Pidieron 15 para dar el ejemplo de que eso es todo menos una seriedad en la petición y en la cooperación. Pero dicho esto, los medios se han puesto a disposición y se siguen poniendo a disposición en este momento. Quería dejar claro, vuelvo a decir, lo de ese marco competencial. Creo que respecto a lo que ha referido el señor Santamaría, en ese sentido, he dado respuesta clara en relación a todo lo que ha comentado del mecanismo nacional y lo que ha comentado a través del catálogo de cómo eso ya es una realidad. Me ha hablado usted, y perdone porque lo demás creo que Marco he contestado, de la Guardia Civil, Seprona, etcétera. Es que a mí me gustan todos los afectos, cariños que tienen ustedes a la Guardia Civil, a la Policía Nacional cuando están en la oposición.
pero es que luego la maltratan estando en el poder. Pero es que eso es una realidad objetiva. Hemos crecido en un 7% los efectivos del Seprona. Tienen más medios. Usted habla de un tipo de vehículos, un tipo de tal, pero es que nosotros les damos vehículos. Ustedes no les dan nada, les quitan. Esa es la diferencia. ¿Sabe cuánto se ha incrementado el presupuesto del Ministerio del Interior? En un 31%. Y ha sido fundamentalmente en materia personal, incremento de los sueldos y en medios materiales. Desde luego no en el gabinete del ministro, para que nos entendamos, ni en medios a disposición del ministro o del gabinete del ministro. En eso no se ha incrementado el 31%, sino en realmente lo efectivo, con lo cual hay poco decir en ese sentido. Y respecto, sí quería decir a la directora de Protección Civil, una excelente directora general de Protección Civil que conoce la cuestión porque antes ha sido delegada del Gobierno y delegada de Gobierno en Castilla y León y en unos momentos muy complejos como fueron los de 2022, donde estuvo de un sitio a otro de la comunidad autónoma y todos estamos conscientes de lo extensa que es la comunidad autónoma y en primera mano dando todos los medios necesarios a la Junta y preocupada y ocupada en ese asunto. Y no quiero decir nada de la Dana, porque le podrán decir a ustedes el trabajo de la misma directora general de Protección Civil, y ahí yo sí que soy testigo de cómo se activó el mecanismo europeo de protección civil. Mire cómo me acuerdo, el 8 de noviembre, pueden mirarlo, 8 de noviembre a las 21 horas, estando también este ministro en Valencia, también evidentemente geolocalizado en esos términos. Y todo lo que trabajó posteriormente en ese sentido. Poco hay que decir a esa razón, salvo lo que vuelvo a decir, que no sabemos dónde se encontraban en aquel momento otros responsables, ni incluso ahora. Pero dicho estas cuestiones, nuestra ocupación es esa, dar medios. Nosotros no entramos, eso a mí me gusta dejar claro, en la confrontación política porque no me parece que es el momento. Si simplemente, ahora me dirán que estoy en la confrontación política, es que lo menos que puedo hacer es rebatir las falsedades y los bulos. ¿Qué pensaría el ciudadano medio si estoy aquí a indicación de un grupo parlamentario de la Sociedad Popular y no respondo y no digo la verdad? Simplemente, no, es que, no, pero yo no quiero entrar en esa cuestión. Están grabadas, gracias, y está en el libro de sesiones, y yo creo que si alguien hace un estudio objetivo y claro de lo que dice uno, dicen otros, lo que hace uno y hace otros, la cuestión es suficientemente clara. Me preocuparía, y creo que nuestra sociedad es suficientemente inteligente, razonable, que pudiera ocurrir lo contrario. Decir, y creo que más o menos he contestado, es decir, a esas cuestiones, sobre todo la general del marco competencial, y que lo respetamos, que esto no quiere decir, bueno, sí, le quería decir a la señora Gómez que, claro, que quien me habla de que hay que tener bomberos forestales más preparados, agentes medioambientales, es justo la teoría del negacionismo, quien habla de dogmatismo climático, de esas cuestiones, pues me parece extraño. Quien en Valencia, cuando estuvieron en el Gobierno, hicieron desaparecer la oficina de emergencias, reduciendo los presupuestos también en Castilla y León al respecto, pues me llama la atención. Quien habla de que hay que profesionalizar a los bomberos, a los agentes forestales y a los agentes medioambientales, pues es que este gobierno se hizo eco de las pretensiones más que justificadas de los bomberos forestales, de los agentes medioambientales, de los agentes forestales, y esa es la realidad de la Ley 4/2024 de agentes medioambientales y forestales y de la Ley 5/2024 de bomberos forestales, donde ni el Partido Popular ni Vox votaron a favor de esas leyes. Claro, decir ahora que hay que, pues hombre, es un poquito extraño, un poquito raro, y cuando todavía esa normativa básica todavía no ha sido implementada en las distintas comunidades autónomas. Pero por todo esto que estoy diciendo, es imprescindible y necesario
que nos sentemos a debatir y establecer un pacto de Estado sobre la mitigación de los efectos del cambio climático, de abordar la emergencia climática. Y esto no es porque este Gobierno no haya hecho nada, sino porque vemos la necesidad de sentarnos a reflexionar y de establecer hitos. Porque le vuelvo a decir que este Gobierno, y simplemente hablando de memoria, ha desarrollado el Plan Estatal General de Emergencias, el PLEGEN, una de las normas fundamentales, año 2020. La norma básica 2023, que es una norma más importante dentro del marco de la protección civil y de la que derivan todo el cambio de las planificaciones. Ya lo estamos debatiendo con las comunidades autónomas, las nuevas directrices básicas para la planificación. Hemos realizado distintas normativas. El Plan Horizonte 2035, a instancia del presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes de La Palma, para la reducción de los desastres en consonancia con el marco de Sendai. Espero que les suene el marco de Sendai de reducción de desastres naturales, de los desastres, de los efectos de los desastres, 2015-2030. Y seguimos, no quiere decir sino todo lo contrario. También aprobamos, el 2020 hubo una declaración de emergencia climática el Gobierno. El 2021, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Las leyes que he dicho, 4 y 5 2024. Es uno de nuestros objetivos prioritarios desde el 2018 y por eso me habrán oído a mí hablar también de seguridad humana desde que asumí la dirección del Ministerio del Interior, porque siempre digo que en la realidad actual, cambio climático, los efectos, el agravamiento, evidentemente hay una probabilidad alta de ser víctima de ese otro tipo de emergencias, de otro tipo de actos dañinos y no solamente de lo que entendemos por delitos o crímenes. Pueden hacer una risa, esbozar una risa, pero esto es mucho más serio de lo que se plantean. Porque esto que hoy ha afectado nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Y si no tenemos la suficiente empatía con nuestra sociedad, más vale que abandonemos las responsabilidades. Y esto voy y simplemente diciendo que es la importancia de que abordemos un pacto de Estado y allí todas esas medidas, las 50 medidas que sí dice el señor Rajoy, las medidas que dice la señora Gómez hoy, algunas de ellas, que se debatan, se discutan con el conjunto de la sociedad, la administración central, la administración autonómica, locales, los sindicatos, las empresas, el mundo económico, el mundo del asociacionismo civil, la ciencia, que este Gobierno es el primero que ha traído la ciencia a la planificación de protección civil. Todos llegar realmente a un pacto, a ese pacto necesario para saber muy bien qué tenemos que hacer en cada una de las fases, que algunos todavía solamente hablan de prevención, respuesta, recuperación. Y hay otras, como son primero también la anticipación y otra que es la planificación. Todas esas cuestiones, debatir y sacar la conclusión lógica para realmente ser más fuertes ante la situación relevante, difícil, que afrontamos consecuencia, entre otras razones, del cambio climático. Con lo cual, creo que a mí me gustaría que esa sería la conclusión que pudiéramos sacar todos. Desde luego, nosotros tenemos la preocupación por la cuestión la llevamos teniendo desde que se llegó al Gobierno y creemos que este es el momento más que obvio que se requiere ya que todos reflexionemos y que concluyamos cómo podemos avanzar en nuestro Sistema Nacional de Protección Civil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Para la dúplica, si lo desea.